Buenos días, hermanos, amigos que nos visitan. Que Dios derrame sus bendiciones sobre cada uno de nosotros. Vamos a ponernos en una actitud de oración para presentar este tiempo a Dios y para que Él nos guíe en medio del estudio de su palabra. Buen Dios y Padre Santo, tú que eres grande en misericordia, oh Dios. A ti venimos de mañana reconociendo tu poder, tu gloria. Tú eres santo, santo, santo. Gracias, oh Padre, por el regalo de Cristo, quien murió por cada uno de nosotros para que podamos tener acceso a ti. Dios, pedimos perdón por las cosas que están mal de parte nuestra delante de ti. Ayúdanos a ser más parecido a tu Hijo Jesús. Dios, queremos revisar tu palabra, estudiar tu palabra y aprender de tu palabra, sobre todo, Dios, para ponerla en práctica. Líbranos, oh Padre, de cualquier mala interpretación. Más bien, danos las aplicaciones que nuestros corazones necesitan para que tu evangelio, el evangelio de Cristo, pueda ser predicado por nosotros. Todo esto lo pedimos en el único nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, pues algunas veces nosotros los hombres pensamos que tenemos el control de todo. Muchas veces creemos que no necesitamos a Dios para nada en nuestras vidas. Nos creemos autosuficientes en algunos momentos. Quiero traerles a la memoria el recuerdo de que hace más de 100 años, ya unos 107, 108 años, que el hombre construyó la embarcación más colosal, miles de toneladas de acero, indestructible, impresionante, el Titanic. ¿Cuánto conocen acerca de la historia del Titanic? La mayoría, hay incluso películas y muchos documentales acerca de este barco. Bueno, pues quienes los construyeron, algunos de los ingenieros que estuvieron ahí y muchos de los que abordaron ese primer viaje, decían que ni Dios podía hundir ese barco. Era tal la confianza de los hombres de aquella época que construyeron esta embarcación que pensaron que ni Dios podía hundir aquel barco. ¿Qué pasó? Bueno, aquella colosal estructura se hundió y se fue al fondo del océano. Muchos hombres murieron aquella fría noche en el océano Atlántico. Solo 711 personas de 2.208 pudieron regresar con vida de aquel trágico accidente. Bueno, ahí iban gente rica, gente pobre, hombres, mujeres, niños, trabajadores, todo tipo de personas que murieron. Y algunos de los expertos explican que solo era necesario unos 10 minutos debajo en el agua ahí para causarle la muerte a alguien. Es decir, que también era una muerte dolorosa, fría y más o menos rápida, 10 minutos. A menos que tú pudieras encontrar un botecito por ahí o un pedazo de madera para subir, como pasó en aquella película que algunos hemos visto. Bien. Muchas historias de amor, de héroes, de cosas que sucedieron allí, conocemos, nos las enseñan, las vemos en películas, en documentales, en teoría, en mil cosas. Pero hay una historia muy real que sucedió aquella noche, muy verídica y que no muchos conocen. Y es la historia de un pastor llamado John Harper, quien estaba a bordo del Titanic.
Y vamos a guardar ese nombre ahí un ratito. Más adelante les voy a seguir contando sobre lo que hizo este señor, un verdadero héroe del Evangelio de Cristo, aquella fría noche. Pero por el momento vamos a cambiar de personaje y vamos a estar hablando ahora un poquito de Jonás, otro hombre de Dios que también cayó al mar desde un barco. Y por la misericordia de Dios sobrevivió. Y este relato se encuentra en el libro del profeta Jonás, en el Antiguo Testamento, lo pueden buscar. Este es un libro que habla acerca de la misericordia de Dios. Tal es la misericordia de Dios, que es Dios que busca que todos los hombres se arrepientan. Y en el primer capítulo de este libro vemos cómo Dios le pide al profeta Jonás que se dirija hacia la ciudad de Nínive, la ciudad más importante de Asiria, y que les predique para que ellos que estaban actuando de manera incorrecta pudieran llegar a arrepentirse. Dios quería extender su misericordia a aquella gente, pero Jonás, que era israelita, y los israelíes y los ninivitas eran enemigos, se negó. Él no quiso ir a predicar, desobedeció directamente un mandato de Dios. Dios le dice: ve allá a Nínive y predícales. Jonás va allá a Tarsis y se esconde de Dios, pretende esconderse de Dios, y toma un barco y se acuesta ahí a dormir, buscando que nadie le cuestione, que nadie le moleste, buscando que Dios no le vuelva a llamar. Pero ¿qué pasa? Que nadie puede escapar de Dios. Cuando Dios tiene propósito para ti, Dios cumple ese propósito para ti. Y empezó el mal tiempo en aquella barca, y todos los que estaban a bordo se preguntaban: ¿qué es lo que pasa? ¿Qué nos ha venido? Esto no es normal. ¿Por causa de quién es que esto está pasando? Y todos empezaron a clamar a sus dioses para que les salvara de esta situación y esta tormenta grande que estaba ocurriendo en medio de ellos. Hasta que encuentran a Jonás durmiendo ahí, le cuestionan: pero invoca al Dios tuyo. Y Jonás les revela que es por causa de él que eso está ocurriendo. Pues ellos deciden echarlo al mar, e inmediatamente se calmaron las aguas, y Dios preparó un gran pez que se tragó a Jonás. Y ahí acaba ese primer capítulo. Pero no es ahí donde nos vamos a enfocar en esta mañana. Hago el recuento para que podamos estar en contexto. Y esto fue una historia muy real. Algunos se burlan incluso de la Biblia, porque ¿cómo un pez va a poder tragarse a un hombre y cosas por el estilo? Bueno, hay muchas teorías. Muchos científicos dicen que probablemente un tiburón ballena, que tiene una digestión bien lenta, podía tener las condiciones para que un hombre sobreviva ahí. Pero independientemente de la explicación científica que puede darte cualquiera, nuestro Dios es tan poderoso que Él puede preparar un pez especial para que tuviera no 3 días, no 100 días un hombre dentro de su estómago. Porque Él nos ha mostrado su gloria, su poder, su verdad. Y yo les motivo a que lean la Biblia, que estudien la Biblia, que revisen la Biblia, y verán cómo Dios una y otra vez hace, y la ciencia y la arqueología y muchísima gente seria que busca revisar correctamente las escrituras dicen: Dios tenía razón, la Biblia tenía razón. Enséñenle eso a tus hijos, que en las escuelas los están mal educando, están diciendo que estos son fábulas y mitos. El mismo Jesús enseñó acerca de lo que pasó con el profeta Jonás en el Nuevo Testamento.
Y de esta manera entonces llegamos nosotros al capítulo 2, con un Jonás dentro de el estómago de un gran pez, probablemente abatido, con mucho dolor, fracasado, abandonado, solo, con miedo, esperando quién sabe qué, su final probablemente. Pero en ese momento de dificultad, él decide hacer lo mejor que puede hacer cualquier creyente, y él clama a Dios. Entonces vamos a leer a partir del versículo 1, Jonás capítulo 2, y leemos a partir del verso 1. Vamos a leer todo el capítulo, son solo 10 versos, y de ahí vamos a ver qué quiere Dios enseñarnos en esta mañana. Dice el profeta, dice la palabra de Dios en Jonás: entonces oró Jonás a Jehová, su Dios, desde el vientre del pez. Invoqué en mi angustia a Jehová, y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé, y mi voz oíste. Me echaste a lo profundo, en medio de los mares, y me rodeó la corriente. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Entonces dije: desechado soy de delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Las aguas me rodearon hasta el alma, rodeóme el abismo, el alga se enredó en mi cabeza. Descendí a los cimientos de los montes, la tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre. Mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová Dios mío. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová, y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonaron. Mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios, pagaré lo que te prometí. La salvación es de Jehová. Y mandó Jehová al pez, y vomitó a Jonás en tierra. Bueno, pues todo el libro está hablando de la misericordia de Dios. Y es Dios que por su misericordia busca a todos nosotros, todos los hombres. Y de esta historia Dios quiere enseñarnos 3 pasos que debemos dar cuando entendemos que no merecemos el favor de Dios. O más bien cuando entendemos que merecemos el castigo de Dios. Y esto es misericordia, que Dios no nos da lo que merecemos. Puede anotarlo ahí. Misericordia es cuando Dios no nos da lo que nosotros merecemos. Y estos 3 pasos aplican para todo el mundo, creyentes, no creyentes. Para todos nosotros puede ser de utilidad estos 3 pasos que vamos a estar viendo en este texto. Hay momentos en nuestra vida, cada uno de nosotros ha pasado algún momento o está pasando algún momento de esto, donde nos sentimos derrotados, nos sentimos inconformes con nosotros mismos. Cuando pensamos que si pudiéramos volver atrás, cambiaríamos cosas que hicimos mal en nuestro pasado y que nos están marcando en nuestro presente, que lo hubiéramos hecho de tal o cual otra forma, aquello que no me gustó como lo hice. Y eso nos está ahí atormentando. Muchas veces nos sentimos mal porque sabemos que tomamos la decisión incorrecta y a pesar de eso seguimos adelante con nuestro obstinamiento. Muchas veces somos tercos. Bueno, pues si tú has tenido ese pensamiento, si estás pasando por una situación en donde crees que estás metido en problemas, que te has alejado de Dios, que nunca te has acercado a Dios, entonces este mensaje y estos pasos son para ti. En el capítulo 2 de Jonás vamos a encontrar esta receta contra el fracaso, esta receta contra la amargura, esta receta contra nuestra vida sin sentido que muchas veces podemos creer que estamos viviendo por causa de creernos no necesitar a Dios. Y inicia esta receta con este paso, y anótelo por ahí: clama a Dios.
Sencillo. 3 pasitos bien sencillos. Clama a Dios. Esto lo vemos en el versículo del 1 al 3. Miren lo que dice el verso 2. Y dijo, esto está Jonás diciendo: invoqué en mi angustia a Jehová, y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé, y mi voz oíste. Esta palabrita que se usa ahí de invoqué, tiene la idea de cuando tú estás llamando a alguien con muchas ansias, cuando tú estás desesperado porque te responda, cuando tú no tienes a quién más acudir, cuando ya perdiste todas las esperanzas en todos y buscas a esa sola solución en la que tú crees que puedes encontrar una respuesta. Ese es el clamor, ese es el primer paso, invocar a Dios cuando sabes que no hay más puertas que tocar. Cuando el ambiente de desesperación está arropando tu vida, clama a Dios. Cuando tú metiste la pata, clama a Dios, inmediatamente clama a Dios. Porque miren lo que sigue diciendo el texto. Y él me oyó. Dios te oye, anótelo. Dios te escucha, Dios inclina su oído al que clama. Y Dios te oye a pesar de donde tú estés. Anótalo también. Dios te oye a pesar de donde tú estés. ¿Dónde estaba Jonás? Luego de haber huido, lo echaron de la barca y terminó dentro del estómago de ese gran pez. Muy probablemente en un momento de angustia, no importa si eres o no creyente, lo último que tienes en tu mente es acercarte a Dios, pero es lo primero que debes hacer. Clama a Dios, porque Él te va a escuchar. Él va a oír tu clamor. Y Dios te oye también a pesar de lo que tú hiciste. No importa lo que hayas hecho. No importa cuál es tu historia. No importa si ya tú eres creyente, ya aceptaste a Cristo y entraste a la iglesia y como quiera cometiste un gran error. A pesar de lo que hiciste, Dios también te oye. Dios también te escucha. Miren, para no abundar demasiado, voy a brevemente decir. Yo recuerdo antes de yo ser creyente. Yo recuerdo cómo yo me burlaba de las religiones, de los religiosos, de mi mamá que iba a la iglesia y de todos los que creían que había un Dios. Lo estoy diciendo muy honestamente. Yo nunca me imaginé que el Evangelio de Cristo iba a cambiar mi vida. Yo estudié en un colegio católico y recuerdo en una ocasión una de las monjas llamar a mi mamá porque yo no quería ir a la iglesia y yo decía que no creía en ningún Dios ni me importaba nada de eso. Muy francamente lo decía. Recuerdo esto. No importa lo que tú hayas hecho, Dios te oye. Dice el Salmo 18:6: en mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios, y Él oyó mi voz desde su templo, y mi clamor llegó delante de Él a sus oídos. Jonás había cometido una falta grave, gravísima. Él desobedeció una orden directa de Dios. Él no quiso acatar el mandato de Dios de ir a extender una mano de misericordia a quienes lo estaban necesitando. En esta ocasión, los de Nínive, quienes eran sus enemigos. ¿Qué tuvo que pasarle a Jonás para que pudiera clamar? Tuvieron que botarlo de un barco. Tuvo que comérselo un pez. No esperemos que las cosas se pongan tan negras para clamar de esa manera tan desesperada. Y aún en esta oración de Jonás, en medio de esta situación tan desesperada, podemos ver cómo él está tan consciente y reconociendo esa grandeza de Dios, su soberanía, su poder. Tú me metiste aquí, oh Dios, estoy clamando a ti, oh Dios. Orar es hablar con Dios, acerca de Dios.
Y lo aprendimos hace mucho tiempo. Lo han enseñado aquí Marino, Alejandro, muchas personas acerca de esa oración, cómo Jesús nos enseña a orar. Y podemos ver en el ejemplo que hay en Mateo capítulo 6, cuántas alabanzas al Padre, cuánta gloria, cuánta exaltación, hablar con Dios acerca de Él. Y al final, danos el pan de cada día. Acuérdate de mí, al final. Hago este pequeño paréntesis. Cuando estemos orando, enfoquémonos en Dios y en tener una relación con Él. No estoy diciendo que no le pidamos, pero sepamos hablar con Dios de la manera correcta. Y ahí, en ese momento negro, tan oscuro, tan difícil, Jonás se acuerda de Dios y clama, porque él sabe, él lo sabe ya, que la única salida era Dios. Tal vez usted no está tan consciente de eso aún, pero Dios es tu única, tu única salida, tu única salvación, tu único socorro en medio de la angustia y de la tribulación. Y cuando tú das ese primer paso, cuando tú empiezas a tomar esa receta que te va a ayudar a salir del problema en el que estás, entonces Dios prepara el ambiente. Cuando tú clamas desesperado a Dios, Él empieza a trabajar. Y ahí vamos al segundo paso. Confía en Dios. En el momento en que tú reconoces que has fracasado, que has fallado, que has pecado, tú clamas a Dios. Dios te oye. Tienes que seguir. Confía en lo que Dios va a hacer. Y esto lo aprendemos en los versículos del 4 al 8. Miren lo que dice Jonás, versículo 4. Entonces dije, desechado soy de delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. A pesar de todo ese ambiente de problemas, de dificultades, de angustia, de oscuridad, de fracaso, de pecado, de desobediencia, de terquedad, de necedad, de creerse superior. Cuando él clamó a Dios, Dios permitió el ambiente y la atmósfera para que él pudiera estar confiado en que aún en medio de esa circunstancia, él iba a ver su santo templo. Dios es que hace eso. Dios te da, y anótelo, seguridad. Dios es nuestra seguridad. En ese mismo instante en que Jonás está clamando, en ese mismo instante en que él invoca con todo su corazón, Dios empieza a crear la atmósfera. Y mire lo que dice ahí, además, aún veré tu santo templo. Dios es tu seguridad. En cada corazón hay un vacío, principalmente, o seguramente, en todo aquel que aún no ha puesto su fe en Cristo Jesús. Hay un vacío en forma de Dios que solo Dios puede llenar. Y nosotros los creyentes, cuando nos desconectamos de Dios, debemos clamar a Él y debemos confiar en Él. Porque a pesar de que ya somos creyentes, Dios quiere que sigamos confiando más y más y más y más en Él. Porque Él es tu seguridad, Él es mi seguridad. Él nos brinda soporte, socorro, y es el único que puede sacarnos de cualquiera sea nuestra situación difícil por la que estemos atravesando. Salmos 3, 8. La salvación es de Jehová. Mucho lo dice la Biblia. Es Dios el que salva. Físicamente, espiritualmente también. Luego que Dios trabaja en tu vida, luego que tú clamas a Él desesperado, sin salidas, angustiado, y decides dar el paso de confiar en Él, entonces Él sigue preparándote para el tercer paso, un paso para valiente, un paso que solo dan aquellos
que tienen su confianza totalmente depositada en Dios, y es el compromiso con Dios. Haz compromiso, haz pacto con Dios de involucrarte en sus asuntos, de obedecerle en todo lo que Él te ordene. Versos 9 y 10. Seguimos leyendo, versículo 9, dice: mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios. Miren el proceso que ha pasado Jonás dentro del pez. Clamó a Dios, confía en que va a ver a Dios, y luego se compromete con Dios. Mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios, pagaré lo que te prometí. La salvación es de Jehová, vuelve a decir. Eso que tú me mandaste a hacer, yo lo voy a hacer. Yo huí en un momento de ti, porque me creí hábil, astuto, inteligente y autosuficiente. Pero he entendido que debo clamar a ti. He aprendido que debo confiar en ti. Y me comprometo a trabajar para ti. Miren, no hay ningún partido político, ninguna institución, nadie en este mundo, ninguna persona terrenal, ninguna organización terrenal te garantiza lo que Dios te puede garantizar. Y anótalo, Dios es tu victoria. Dios es tu victoria. Solo Él puede atender tu llamado. Solo Él te garantiza seguridad. Y solo Él te da la victoria. ¿Quieres ser una persona victoriosa? Trabaja para Dios. Involúcrate con Dios. Comprométete con Dios. Y mira que dice el fin del capítulo: y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en tierra. Luego de esto, Jonás se dirigió a Nínive y predicó, y ellos se arrepintieron. Y extendió Dios misericordia a todo este pueblo. Es Dios la solución y la única salida. Haz compromiso con Él. Tú necesitas involucrarte en las cosas de Dios, porque yo sé que tú quieres ser una persona victoriosa. Y la victoria no está en tus manos, está en la mano de Dios. Y en la manera que tú te entregues a Él, Él te la va a dar a ti. Bueno, pues, como recuerdan, yo les dije al principio que en esta historia del Titanic, dándole otra vez un cambio, un switch al personaje, hubo un héroe cristiano, un pastor llamado John Harper. ¿Y qué pasó con este señor? En el momento más difícil, cuando aquel barco ya partido empezó a hundirse, mientras todos estaban gritando, mujeres y niños, a los barcos, este hombre se puso la ropa de guerra de héroe, se quitó incluso su salvavidas y se lo dio a otra persona. Y él decía, mujeres, niños e inconversos a los barcos. Mujeres, niños e inconversos a los barcos. Y todo el tiempo que duró, el par de horas que duró el proceso de hundimiento del barco, cuentan, hay un señor ahí apellido Webb, bueno, ya falleció, cuentan cómo esta persona iba persona por persona hablando del evangelio de Cristo. Y la pregunta que él hacía, y lo relatan varias personas que no se conocían dentro del barco, lo que este hombre estaba haciendo: ¿estás listo para morir? Esa era la pregunta que este hombre hacía cuando se estaba uniendo el barco. ¿Estás listo para morir? Y le hablaba de Cristo. 711 personas se salvaron físicamente, pero gracias a este predicador, muchos de los que murieron fueron salvos, porque él se comprometió con Dios. Él tenía la oportunidad de montarse en el barco
y se dio su puesto a un inconverso. Tan real como eso. Tan confiado en Dios como eso. Tan seguro de la salvación de Dios como eso. La persona que le menciono, apellido Webb, él le preguntó 2 veces y le cedió ese puesto. Y él dio testimonio de cómo su vida cambió, porque una persona que entregó su vida y se propuso esos 10 minutos ya al final en el agua, hablarle de Cristo a los que estaban sin salidas. Ya nadie lo iba a rescatar, ya nadie se iba a devolver. Peor que Jonás en el pez ahí en ese océano frío, con 10 minutos de vida, estás listo para morir. Cree en Cristo, que Dios te quiere salvar. A todos los hombres. Cree en Cristo, le decía. Y muchos creyeron. Fallecieron ese día, sí es verdad. Pero la salvación es de Jehová. La vida es de Dios. Y Él te puede cambiar hoy. No esperes. No esperes a que estés en una circunstancia donde no hay salida. Hoy Cristo te ofrece vida eterna. Hoy Cristo te quiere dar salvación. Hoy Cristo quiere que te acerques a Él. Tú que eres creyente, Dios quiere que tú te comprometas con Él. Que tú también clames a Él. Que tú confíes más en Él. Que tú te involucres en las cosas de Dios. No esperes que se ponga negro todo. No esperes que en una cama, agonizando, un pastor te pregunte que si estás listo para morir. Porque ciertamente vas a ir al cielo si dices que sí. Pero no vas a ir con esa victoria tan grande que tiene Dios preparada si lo haces ahora. Si te involucras con Él, si permite que Dios cambie tu vida, que trabaje en ti, que tú puedas ser un instrumento de su gloria para transformar tu familia, tus seres queridos, tus compañeros, amigos y personas que no conocen a Cristo. ¿Qué tú estás esperando que te pase para acercarte a Dios? ¿Por qué tan tercos somos? ¿Por qué no le decimos que sí a Cristo cuando Él te está dando gratis un regalo que a Él le costó su vida? ¿Qué esperas? Todos somos criaturas de Dios, no todos somos hijos de Dios. Mira lo que dice Juan 1 y versículo 12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, a los que confían en su nombre, a los que aceptan a Cristo, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Jesús te está invitando en esta mañana a que tú cambies tu destino, a que tú tengas propósito, a que tú puedas tener a quien clamar en este momento en el que tú tienes salud, en el que aún no se te ha puesto negra la vida. ¿Qué esperas que te pase para tú dar ese paso? Sigue diciendo en el Evangelio de Juan Jesús: de cierto os digo, el que oye mi palabra, la que Dios ha enseñado, y crea al que me envió, tiene vida eterna en el presente. Tú puedes hoy cambiar tu destino. Y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Una vez que tú le dices sí a Dios, no hay vuelta atrás, porque la salvación, y lo dijo Jonás, es de Jehová, no es tuya. Tú simplemente debes aceptar un regalo. Lo difícil de volvernos cristianos es lo fácil que es. No estamos acostumbrados a que nos den las cosas, y Cristo te lo está dando fácil. Pon tu fe en Él y Él te va a salvar. Vamos a orar. Buen Dios y amado Padre Celestial, a ti la gloria y la honra, porque solo tú la mereces, oh Padre. Tú eres grande, tú eres maravilloso, tú eres bueno. Gracias te damos por las historias reales que tú has puesto en tu palabra. Gracias por la vida de Jonás,
que nos ha servido de ejemplo para aprender que debemos clamar a ti, confiar en ti y trabajar para ti. Dios, si en esta mañana hay una persona que ha confiado en ti y se ha apartado de la iglesia, del evangelio, oramos por esta persona para que se involucre en tus cosas, para que clame a ti. Tú perdonas, que aumente su confianza y que pueda ser instrumento en tus manos para tu gloria. Dios, al mismo tiempo oramos por las personas que están aquí escuchando tu palabra y no conocen a Jesús. Tal vez entraron a este lugar, Dios, y no estaban listos para morir, sin idea de lo que pasaría más adelante después de la muerte. Oramos para que tu Espíritu Santo, que convence de pecado, les motive a tomar ese paso de seguridad, de confianza en Cristo, y que puedan tener vida eterna. Si hay alguien en esta mañana, no tiene que hacer nada sobrenatural, nada extraño, simplemente dígale en su corazón que sí a Cristo, que usted entiende que ha fallado, que ha cometido pecado, que ha desobedecido a Dios, y Él, por el sacrificio de su Hijo, de su único Hijo en la cruz, ha pagado por tus pecados y te está ofertando, te está regalando vida eterna. Si en esta mañana tú quieres tener esa vida eterna, te invito a que le digas sí a Cristo. Y si quieres hacerlo, puedes levantar la mano, así podemos orar por ti. Alguien en esta mañana quiere cambiar su destino final, quiere estar listo para el futuro y decirle sí a Dios, sí a Cristo. ¿Alguien quiere aceptar en este Cristo? Puede levantar la mano en esta mañana. Dios les bendiga. Bien. Mis hermanos, oramos en el nombre de Jesús para que nuestros corazones puedan estar rendidos a tu servicio, Dios.